Mi hijo me envió un mensaje que me destrozó por dentro. Decía: «Papá, ni te molestes en venir a la boda. Valeria no quiere que estés ahí. Dice que tu presencia arruinaría todo». Me quedé helado con el teléfono en la mano, leyendo esas palabras una y otra vez, como si fueran un golpe seco en el pecho. En ese instante llevaba en el bolsillo el comprobante de la transferencia que estaba a punto de realizar, los últimos 400,000 pesos que había juntado con tanto esfuerzo durante 2 años. Mi nombre es Esteban Morales, tengo 76 años y soy de Guadalajara. Gracias al canal Voces del Abuelo por darme este espacio para contar mi verdad, y gracias a ti que en este momento prestas tus oídos a mi historia. Si lo que vas a escuchar resuena contigo, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí cada día compartimos una nueva vivencia y quizá alguna de ellas se parezca a la tuya. Desde joven trabajé como electricista. Mi vida entera transcurrió entre postes, cables y el sol inclemente. Más de una vez, una descarga me dejó temblando, pero nunca me faltaron ganas de seguir. No fui rico, pero siempre fui honrado y trabajador. Me casé siendo joven y tuve un solo hijo, Ricardo. Él era mi orgullo. Todo lo que conseguía lo invertía en darle lo mejor: cuadernos, nuevos zapatos, cuando se le rompían algún obsequio sencillo en su cumpleaños. Con los años, Ricardo creció y yo me quedé viudo. Mi esposa Teresa partió de este mundo hace ya más de 15 años. Desde entonces mi vida giraba alrededor de mi hijo. Cuando él conoció a Valeria, traté de aceptarla con una sonrisa, aunque desde el primer día noté en sus ojos cierto desdén hacia mí. Era una muchacha orgullosa, siempre hablando de viajes de lujos, de una vida llena de cosas que a mí me resultaban lejanas. Con mi camisa gastada y mis manos llenas de cicatrices, yo nunca encajé en ese mundo que ella deseaba. Pero Ricardo estaba enamorado y yo no quería ser un obstáculo. Me repetía que con el tiempo ella me respetaría, que si mostraba paciencia terminaría por aceptarme. Por eso, cuando mi hijo me anunció que se casaría, sentí una alegría profunda. Pensé: por fin veré a mi hijo comenzar su propia familia, y yo podré apoyarlo de alguna forma. Fue entonces cuando decidí regalarles la luna de miel que tanto mencionaban, un viaje a Cancún, su gran sueño. Yo no tenía más que mi pensión y algunos trabajos sueltos en el barrio, pero durante 2 años guardé cada peso, incluso sacrificando mis medicinas en ocasiones solo para poder darles ese regalo. La semana de la boda. Ricardo me mandó los datos del hotel donde se hospedarían. Ese día me levanté temprano, me puse mi sombrero de palma y caminé hasta el banco. Tomé mi turno, esperé en la fila con paciencia y tenía el celular listo para confirmar la transferencia. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido de emoción. Imaginaba el rostro de mi hijo cuando se enterara de la sorpresa. Pero entonces sonó el teléfono. Un mensaje. Lo abrí y ahí estaba: «Papá, ni te molestes en venir a la boda. Valeria no quiere que estés. Dice que tu presencia arruinaría todo». Sentí cómo un rayo me atravesaba de pies a cabeza. No era una descarga eléctrica de las que conocía tan bien, sino un golpe directo al alma. Me quedé paralizado mientras la fila avanzaba y yo no podía moverme. Pensé en los 2 años de sacrificio, en cada peso ahorrado, en cada comida sencilla que acepté con tal de guardar dinero. ¿Todo para qué? Para ser excluido del día más importante en la vida de mi hijo. En el bolsillo estaba el comprobante de la transferencia. Solo faltaba un clic, pero mis dedos no obedecieron. En lugar de confirmar la transferencia, abrí la aplicación y cancelé todo. En ese mismo instante, bloqueé el número de mi propio hijo. Guardé el teléfono en el bolsillo, respiré hondo y salí del banco sin mirar atrás. No derramé lágrimas, ahí no. Caminé por las calles de Guadalajara con la cabeza erguida, aunque por dentro una tormenta me desgarraba el alma. Al llegar a casa me senté en la mecedora de la terraza y entonces sí, las lágrimas me vencieron. No era solo tristeza, era una mezcla amarga de dolor y alivio, porque en lo profundo de mi corazón comprendía que había llegado el momento de dejar de humillarme. Mientras observaba el cielo gris, me vinieron a la memoria recuerdos de cuando Ricardo era niño. Una vez se cayó de la bicicleta y se fracturó el brazo.
Pasé 3 noches enteras en el hospital sentado a su lado sin dormir sosteniéndole la mano. Y ahora, tantos años después, él me decía que mi presencia arruinaría su boda. La vida tiene vueltas crueles. Pero esa noche tomé una decisión, ese dinero ya no sería para ellos, sería para mí. Para empezar a pensar en mí mismo por primera vez en décadas. Lo que no podía imaginar era que ese mensaje hiriente sería apenas el inicio de una tormenta más grande porque Ricardo y Valeria no se conformarían con un no. Lo que vino después fue más bajo, más ruin y más doloroso de lo que yo podía prever. Esa noche casi no dormí. Permanecí en la mecedora escuchando el zumbido lejano de los coches y los ladridos dispersos de algún perro callejero. El mensaje de Ricardo seguía resonando en mi mente como un eco implacable. Papá, ni te molestes en venir, Valeria no quiere que estés. No eran simples palabras, eran cuchillos porque detrás de cada sílaba estaba la confirmación de lo que en el fondo ya temía para ellos, yo ya no contaba. Amanecí con los ojos hinchados pero con una resolución firme. Ese dinero que había guardado durante 2 años no iba a terminar en manos de alguien que me despreciaba. Ese dinero iba a ser para mí para iniciar una nueva etapa, aunque aún no supiera cómo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue ir al banco. Pedí hablar con el gerente, un joven de unos 30 y tantos llamado Marcos, que siempre me había atendido con paciencia. Con voz serena le dije, quiero bloquear todas mis cuentas para que nadie más, ni siquiera por error, pueda mover un peso sin mi autorización. Él me miró sorprendido, pero no hizo demasiadas preguntas. Preparó los documentos, me ofreció un café, y en cuestión de minutos todo quedó asegurado bajo llave. Salí del banco más liviano, como si me hubiera quitado una carga que llevaba sobre la espalda desde hacía años. Pero en mi interior sabía que eso no sería suficiente. Ricardo no se quedaría de brazos cruzados, y Valeria mucho menos. Personas así, acostumbradas a conseguir siempre lo que quieren, no aceptan un no sin devolver el golpe. Y no me equivoqué. Esa misma tarde, mientras cambiaba unos focos en la sala, el celular vibró. Número desconocido. Contesté sin pensarlo. Del otro lado, la voz fría de Valeria. Señor Esteban, le hablo porque Ricardo me pidió que lo hiciera. Él está preocupado. Dice que todavía no ha recibido la transferencia para la luna de miel. El paquete vence mañana. Su tono era seco, casi como una orden. Por un instante sentí que la mano me temblaba, pero respiré profundo y contesté despacio. Mariana, escucha bien. No va a haber ninguna transferencia, y dile a mi hijo que si siguen insistiendo, voy a ir directo con un abogado. Respondí con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Ella tardó unos segundos en reaccionar y finalmente, con ese tono sarcástico tan propio de ella, contestó. Está bien, don Esteban. Usted sabrá. Solo no se queje después de ser el culpable de arruinar el momento más importante de la vida de su hijo. Y colgó. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano, escuchando todavía el eco del clic que cortó la llamada. Esa fue la última vez que hablé con Valeria, aunque no sería el último intento de doblarme. 3 días después, mientras desayunaba un pan dulce con café de olla en la terraza, el celular volvió a sonar. Esta vez era Ricardo. No contesté. De inmediato llegó un mensaje. No sé qué te pasa, papá. La gente dice que ya estás perdiendo la cabeza. Si no arreglas esto, voy a tener que buscar otra manera. Por primera vez en semanas solté una risa amarga, no de alegría, sino de resignación. Al leerlo entendí algo con total claridad. Ese ya no era el niño que yo cargaba en brazos cuando enfermaba, ni el muchacho al que acompañaba al hospital. Era un hombre frío, calculador, capaz de humillar a su propio padre con tal de obtener dinero. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda legal. Acudí con don Damián, un abogado mayor recomendado por un vecino. Le conté todo desde el inicio sin ocultar nada. El hombre me escuchó con paciencia y finalmente dijo con voz firme: Don Esteban hizo bien en cancelar esa transferencia. Ahora lo que vamos a hacer es blindar su patrimonio. Nadie podrá mover nada sin su consentimiento. Y si su hijo intenta algo, tendremos pruebas de sobra para detenerlo. Salí de esa oficina con una chispa de alivio en el pecho. Por fin alguien me decía que no estaba loco, que lo que hacía tenía sentido.
Pero esa calma no duró mucho. 4 días más tarde, mientras tomaba café en la terraza, escuché un coche estacionarse frente a mi casa. Era Ricardo. Llegó con esa sonrisa fingida que nunca le alcanzaba a los ojos. «Papá, tenemos que hablar», dijo desde la reja. Yo me crucé de brazos y respondí sin moverme de la silla. «Habla desde ahí, Ricardo. No necesitas entrar». Él intentó mantener la calma, pero la voz le traicionaba con la rabia. «¿Qué te pasa, papá? Yo ya hice compromisos, la agencia, el hotel. Tú no puedes bloquear todo así nada más. Ese es tu problema, no». «El mío», respondí firme. Entonces se le cayó la máscara, golpeó la reja con fuerza y gritó: «¿En serio vas a hacer esto después de todo lo que hice por ti?». Lo miré fijo a los ojos y contesté seco: «¿Qué hiciste por mí, Ricardo? Siempre fue al revés. Siempre que me buscaste fue porque necesitabas algo». Se quedó en silencio, rojo de ira, hasta que murmuró con veneno: «Si no quieres arreglarlo por las buenas, lo voy a hacer por las malas. Hablaré con un juez, diré que ya no estás bien de la cabeza, que no puedes manejar tu dinero, y entonces veremos quién decide». Ese día entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No era solo desprecio, era una amenaza directa de quitarme lo que me pertenecía, de declararme incapaz para adueñarse de todo. Sentí el calor subir por mis venas, pero no levanté la voz. Solo respondí: «Intenta lo que quieras, Ricardo, pero no olvides que todavía soy tu padre». Él no esperaba esa respuesta. Me miró con furia, dio media vuelta y se marchó sin despedirse. Esa misma tarde fui de nuevo con don Damián. Le conté palabra por palabra la amenaza de Ricardo. El abogado me escuchó con el ceño fruncido y dijo: «Vamos a adelantarnos. Mañana mismo vamos a hacer un acta notarial y también un certificado médico de su sanidad. Con eso, cualquier intento de interdicción se caerá en segundos». Y así lo hicimos. Al día siguiente ya tenía todos los papeles firmados, cada documento plastificado y guardado en una carpeta azul. Por primera vez en muchos años sentí orgullo de mí mismo. Orgullo de no dejarme humillar más. Pero Ricardo no se detuvo. 3 días después recibí una notificación judicial. Ricardo había iniciado un proceso de interdicción alegando que yo ya no podía manejar mis bienes. Lo que él no sabía era que yo ya me había adelantado a todo. Cuando recibí la notificación judicial, las manos me temblaron. El cartero me entregó un sobre grueso con mi nombre completo, mi dirección exacta y el sello oficial en la parte frontal. Al abrirlo y leer las primeras líneas, sentí un peso hundirse en mi pecho. Con letras frías y formales estaba escrito: mi propio hijo había solicitado que me declararan incapaz, asegurando que yo ya no tenía la lucidez necesaria para manejar lo mío. Me quedé sentado en la terraza mirando el papel extendido sobre mis rodillas. No lloré, ni me desesperé, pero por dentro hervía de rabia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Ricardo, ese mismo niño al que velé noches enteras cuando le subía la fiebre, acusarme ahora de incapacidad? No tardé en reaccionar. Guardé los documentos en una carpeta y a la mañana siguiente me presenté en la oficina de don Damián. Cuando él me vio entrar con el sobre en la mano, ya intuía de qué se trataba. Lo abrió con calma, revisó hoja por hoja y al terminar levantó la mirada y dijo con firmeza: «Don Esteban, esto no es solo una falta de respeto, esto es un fraude. Su hijo quiere despojarlo de todo. Pero no se preocupe, usted ya cuenta con el acta notarial y el certificado médico. Con eso, este intento no va a prosperar». Sus palabras me aliviaron, aunque no por completo. Una cosa es tener los papeles en regla y otra distinta es enfrentar la humillación de que un juez te pregunte en público si realmente estás en tus cabales. Esa noche casi no dormí. Recordé tantas cosas. Como aquella vez en que Ricardo perdió su primer empleo y yo sostuve sus gastos durante 6 meses pagando la renta, la luz y hasta el supermercado. O cuando compró su primer carro y yo le ayudé con el enganche. Nunca le reclamé nada. Y ahora él me pagaba con abogados, con escritos fríos y con la intención de declararme incapaz. La audiencia se fijó para una semana después. Don Damián me dijo que no me preocupara, que ya tenía preparada la defensa con todos los documentos necesarios. Pero yo no podía evitar la ansiedad.
Cada mañana al despertar revisaba una y otra vez mi carpeta azul, los papeles plastificados, el certificado médico, el acta notarial, los recibos de mis gastos. Era como un ritual, como si tener todo en orden me diera fuerza. El día de la audiencia me levanté antes de que saliera el sol. Me puse mi mejor camisa, una azul oscura de botones que guardaba para ocasiones especiales. Planché con esmero mi pantalón de sarja y lustré mis zapatos hasta que brillaron. No era vanidad, era dignidad. Quería que el juez me viera como lo que soy, un hombre consciente, trabajador, capaz de valerse por sí mismo. Don Damián me esperaba en la entrada del juzgado. Me estrechó la mano y me dijo: «Tranquilo, don Esteban. Usted solo debe responder con calma. Los documentos hablarán por sí solos». Entramos juntos a la sala. El aire acondicionado soplaba fuerte y el ruido de los ventiladores me erizó la piel. Frente a nosotros en la mesa estaba el juez con toga negra. Del otro lado, Ricardo y Valeria. Verlos ahí fue un golpe duro. Ricardo evitaba mirarme, pero Valeria me sostenía la mirada con ese gesto altivo que tan bien conocía, como si ya diera por ganada la batalla. El juez abrió la audiencia con voz solemne. «Estamos aquí para revisar la solicitud de interdicción presentada por Ricardo Morales contra su padre Esteban Morales». Escuchar mi nombre de esa manera, como si fuera yo el acusado de un delito, me estremeció. Pero no bajé la mirada, me mantuve firme en mi asiento. El abogado de Ricardo tomó la palabra primero. Expuso que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes, que olvidaba cosas y ponía en riesgo el patrimonio familiar. Incluso presentó testigos que aseguraban haberme visto desorientado en la calle, gente que yo ni conocía. Puras mentiras inventadas para manchar mi nombre. Cuando llegó nuestro turno, don Damián se levantó con calma, abrió la carpeta azul y comenzó a mostrar los documentos uno por uno. «Señoría, aquí está el acta notarial donde el señor Esteban manifiesta plena conciencia de sus actos. Aquí está el certificado médico expedido por un especialista que confirma su lucidez mental. Y aquí los comprobantes de administración de sus gastos que demuestran claramente que mantiene sus cuentas en orden». El juez tomó cada documento y los revisó con detenimiento. Yo lo observaba desde mi asiento con el corazón golpeando fuerte, pero con la frente en alto. Luego me tocó hablar. El juez me preguntó si sabía por qué estaba ahí. «Claro que lo sé, señor juez. Estoy aquí porque mi propio hijo quiere quitarme lo que es mío, inventando que no tengo capacidad mental. Pero yo sigo siendo el mismo hombre que trabajó 40 años como electricista, que crió a su hijo con sacrificios y que ahora solo pide respeto». Mi voz salió firme sin titubear. Alcancé a ver cómo Ricardo agachaba la cabeza y Valeria se mordía los labios con rabia contenida. La audiencia continuó por casi una hora. Al final, el juez habló claro. Después de revisar la documentación y escuchar al señor Esteban, este tribunal determina que la solicitud de interdicción queda rechazada. Además, remito el caso al Ministerio Público para investigar posible falsedad y fraude en las declaraciones presentadas. En ese momento sentí un alivio inmenso. No hice aspavientos, no levanté los brazos. Simplemente cerré los ojos por unos segundos y respiré hondo. Justicia. Eso era lo que acababa de recibir. A la salida, don Damián me puso la mano en el hombro y dijo: «Ya lo ve, don Esteban. La verdad siempre sale a la luz. Ahora vamos a preparar la denuncia penal contra ellos». Asentí en silencio. Sabía muy bien que la batalla apenas comenzaba. Ricardo y Valeria no se detendrían solo porque un juez los había frenado. Gente como ellos siempre encuentra otra forma de atacar. Esa tarde de regreso en casa me senté en la terraza con un café de olla cargado. Miré el cielo anaranjado del atardecer y pensé en todo lo que había vivido en esas semanas. Había pasado de ser un padre dispuesto a entregar sus ahorros por amor a convertirme en el blanco de una traición cruel. Y lo peor era que esa puñalada no venía de un extraño, sino de mi propio hijo. Mientras daba sorbos al café, me hice una promesa: nunca más permitiría que me pisotearan. Esa etapa de aguantar en silencio había terminado. De ahora en adelante, cada intento de Ricardo y Valeria sería respondido con la verdad, con documentos, con dignidad. Lo que yo no sabía era que ellos no se conformarían con el fracaso en el juzgado.
El siguiente golpe sería más bajo y esta vez pondría en riesgo no solo mi patrimonio, sino también mi nombre frente a todo el vecindario. Después de la audiencia creí que las aguas se calmarían. El juez había rechazado la interdicción y además ordenado una investigación por fraude. Sentí que recuperaba un poco de control sobre mi vida, pero me equivoqué. Ricardo y Valeria no se detuvieron. Al contrario, redoblaron sus ataques. Esta vez no fue en los tribunales, sino en la calle, en el barrio, en la vida cotidiana donde más duele. La primera señal llegó una mañana cualquiera. Yo estaba en la terraza tomando mi café de olla con un pan de la panadería de la esquina cuando recibí una llamada de mi vecino don Ararindo, un hombre mayor al que conocía de toda la vida. Era un hombre de la construcción siempre franco en su manera de hablar. Don Esteban. «¿Está bien?», me preguntó con voz seria. «Sí, ¿por qué lo dice?», respondí extrañado. «Pues porque andan diciendo cosas feas de usted, Ricardo, y su mujer. Dicen que ya no está bien de la cabeza, que gasta dinero sin control, que hasta anda regalando lo que tiene». Me quedé callado unos segundos con la sangre ardiéndome por dentro. Ya no era solo en el juzgado, ahora querían destruir mi nombre frente a mis propios vecinos. «Gracias por avisarme, don Ararindo», respondí con calma. «No se preocupe, yo sé lo que voy a hacer». Colgué y me quedé pensativo. Ellos sabían que en mi colonia todos me conocían como un hombre trabajador serio que jamás debía un peso. Si lograban ensuciar esa imagen, habrían conseguido aislarme, y eso era lo que más dolía, la traición disfrazada de vergüenza pública. No me quedé de brazos cruzados. Al día siguiente fui al notario y redacté un comunicado formal con mi firma certificada, aclarando que estaba en pleno uso de mis facultades y que cualquier rumor en mi contra era falso. Pero no me detuve ahí. También tomé una decisión más personal. Esa tarde me senté en la terraza, puse la cámara de mi celular y grabé un video. No había nada producido, solo yo con mi camisa de cuadros sentado en mi mecedora y hablando directo a la cámara. Soy Esteban Morales, tengo 76 años. Estoy aquí en mi casa de Guadalajara perfectamente consciente y cuidando de mi vida como siempre lo he hecho. Quiero que mis vecinos y amigos sepan que sigo siendo el mismo de siempre. Lo envié a todos mis contactos de WhatsApp, vecinos cercanos, antiguos, compañeros de trabajo, amigos de la vida. No era para justificarme, era para dejar claro que yo no pensaba quedarme callado. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado sentía el peso del chisme en el aire. La señora del puesto de tortillas me miraba raro, como dudando en saludarme. Algunos niños que antes me pedían ayuda con las tareas ahora pasaban de largo. Pero también recibí mensajes de apoyo, antiguos colegas escribiéndome: «Esteban, lo vimos claro en tu video. Tú sigues siendo el mismo de siempre». Ese respaldo me dio fuerzas, aunque también me dejó claro que Ricardo y Valeria no se detendrían. Gente así, cuando pierde en un lado, busca otro para seguir atacando. Y así fue. Una semana después, mientras revisaba unas cuentas en la mesa de la cocina, escuché 3 golpes fuertes en el portón. Al abrir, encontré a 2 hombres de traje con portapapeles en la mano. «Buenas tardes». «¿Usted es Esteban Morales?», preguntó uno con voz neutra. «Sí, soy yo». «¿Qué se les ofrece?», respondí. «Venimos del Departamento de Crédito del Banco Nacional. Hay un financiamiento registrado a su nombre y necesitamos confirmar algunos datos». Sentí que el estómago se me encogía. «Disculpen, señores, pero yo no he solicitado ningún financiamiento». Ellos abrieron la carpeta y me mostraron documentos. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, hasta mi número de identificación y una firma falsa burda como una burla. Y abajo, como contacto de referencia, Ricardo Morales. Respiré hondo para mantener la calma. «Señores, esa firma no es mía. Nunca pedí ningún crédito. Si quieren comprobarlo, aquí tengo mis documentos». Los pasé a la cocina y les mostré mi identificación, todo en regla. Los hombres se miraron incómodos, hicieron un par de llamadas rápidas y al final uno me dijo: «Don Esteban, disculpe las molestias. Parece que se trata de un caso de fraude. Vamos a investigarlo». Cuando aquellos hombres se marcharon, no perdí ni 5 minutos. Agarré mi sombrero de palma y me fui directo a la delegación. Me atendió un policía veterano llamado Leandro. Le conté todo con calma: la falsificación, la amenaza de interdicción, los rumores en el barrio.
Él me escuchó sin interrumpir y al final me dijo: «Don Esteban, lo que vive es más común de lo que cree, pero la mayoría de los ancianos calla. Usted está haciendo lo correcto. Vamos a levantar un acta por intento de fraude y falsedad ideológica». Firmé la denuncia y salí con el comprobante en la mano. Sentí orgullo de no haberme quedado callado, de estar defendiendo mi nombre como debía hacerlo. Al salir fui directo a la oficina de don Damián. Cuando le conté lo del financiamiento falso, frunció el ceño y dijo: «Esto ya no es solo un asunto familiar, esto es un delito grave. Vamos a moverlo a la fiscalía». Y así lo hicimos. Esa misma semana mi carpeta azul se llenó de más documentos, copia de la denuncia, comprobantes de mis cuentas, informes médicos. Cada hoja era como un escudo contra los ataques de Ricardo y Valeria. Las noches eran pesadas. Me costaba dormir porque cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de mi hijo diciéndome que estaba loco, que me iba a quitar todo. Pero también había un fuego nuevo dentro de mí. Ya no era el hombre resignado que aguantaba en silencio. Ahora luchaba con la verdad en la mano. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, recibí otra visita inesperada. Tocaron el portón con 3 golpes suaves distintos a los anteriores. Abrí y me encontré con un rostro que no veía desde hacía más de 10 años, Arnaldo, un viejo amigo de mis tiempos de electricista. Esteban, vine porque me enteré de algo y no podía quedarme callado. Lo hice pasar y le serví café en la cocina. Tras unas palabras sueltas, soltó la verdad. Estoy trabajando en un despacho y vi unos documentos que me dieron mala espina. Están a tu nombre, pero no son tuyos. Son papeles falsificados, inventarios de propiedades, transferencias de bienes. Y todo apunta a Ricardo y Valeria. Me quedé en silencio mirando el fondo de la taza. Lo sabía. En el fondo siempre lo supe. ¿Estás seguro, Arnaldo?, pregunté. Lo vi con mis propios ojos, Esteban. Hasta escuché a un tipo del notario decir que era para agilizar el proceso de interdicción del viejo, que ya no sabe lo que hace. Esa confirmación me cayó como un balde de agua helada. Ya no eran sospechas, era la prueba de que mi propio hijo estaba dispuesto a falsificar documentos para quedarse con lo mío. Lo acompañé hasta la puerta y le agradecí con un fuerte apretón de manos. Apenas se fue, tomé mi carpeta azul y me dirigí de nuevo a la oficina de don Damián. Él me escuchó con la cara seria y sin perder tiempo llamó a un colega de la fiscalía. Esto ya es estafa y falsificación. Vamos a presentar una denuncia criminal completa. Esa noche, sentado otra vez en mi terraza, sentí que ya no estaba solo. Tenía pruebas, tenía un abogado de confianza, tenía mi dignidad de pie. Y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, también sabía que esta vez no me agarrarían desprevenido. Los días posteriores a la visita de Arnaldo fueron una mezcla de calma aparente y alerta constante. Me levantaba temprano, preparaba mi café de olla, barría el patio y me sentaba en la terraza como siempre. Pero dentro de mí había una tensión silenciosa. Sabía que Ricardo y Valeria no se detendrían. Ese silencio después de la denuncia era demasiado raro, demasiado calculado. Y no tuve que esperar mucho. Un viernes por la mañana, justo cuando terminaba de regar las macetas del patio, escuché el golpe seco en el portón. Esta vez no eran vecinos ni cobradores. Eran 2 hombres de traje claro con credenciales colgadas al cuello. Don Esteban Morales, preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo», respondí. «Venimos a entregarle una notificación judicial». Me extendieron un sobre pesado con sello oficial. Lo recibí con manos firmes, aunque por dentro un nudo me apretaba el estómago. Firmé el acuse de recibo, cerré el portón y caminé despacio hacia la mesa de la cocina. Abrí el sobre y empecé a leer. Lo que vi me heló la sangre: una orden judicial de carácter urgente que congelaba todas mis cuentas bancarias. La justificación era absurda. Riesgo financiero para la familia, posible incapacidad del titular para administrar su patrimonio. Era exactamente el mismo discurso de Ricardo y Valeria, pero esta vez respaldado por un juez. Me quedé sentado un buen rato con el documento extendido sobre la mesa. No lloré, no grité, solo respiré hondo y repetí para mí mismo: esto es guerra. No perdí tiempo, sir. Tomé la carpeta azul y fui directo a la oficina de don Damián.
Cuando me vio llegar con el sobre en la mano, dejó lo que estaba haciendo y me recibió en la sala de espera. A ver, don Esteban, ¿qué pasó ahora? Me limité a entregarle la notificación. La leyó con calma y al terminar me miró serio. Esto ya no es una simple disputa familiar. Ahora estamos hablando de un abuso legal, de un intento descarado de despojo. Y si ellos consiguieron esta orden es porque presentaron documentos falsos. Pero tranquilo, vamos a responder. Esa misma tarde trabajamos durante horas. Don Damián llamó a un médico de confianza para renovar mi certificado de sanidad mental. También preparó un escrito de oposición adjuntando cada documento plastificado que yo había guardado con tanto cuidado, el acta notarial, la denuncia por fraude, el certificado médico anterior. Al salir de la oficina ya caía la noche. Caminé por las calles de Guadalajara con paso lento, mirando las luces de los puestos callejeros y escuchando a lo lejos la música de un mariachi en la plaza. Y aunque por dentro me dolía, también sentía una firmeza renovada. No iba a dejar que me arrebataran lo que era mío. Al día siguiente me presenté en el juzgado acompañado de don Damián. Llevábamos toda la documentación bien organizada. El juez que había firmado la orden de congelamiento era distinto al de la primera audiencia, un hombre más joven, rígido, con mirada dura. Señoría, comenzó don Damián, venimos a presentar pruebas claras de que esta medida cautelar carece de fundamento. El señor Esteban Morales goza de plena capacidad mental como lo demuestran estos certificados médicos y notariales. Además, existe una denuncia en curso por falsificación de documentos en la que los solicitantes Ricardo Morales y Valeria López están directamente involucrados. El juez tomó los documentos y los revisó uno por uno. Luego me miró por encima de los lentes y me preguntó: «Señor Esteban, ¿es usted consciente de lo que está sucediendo aquí?». Me enderecé en la silla, respiré profundo y respondí sin titubear: «Claro que sí, señor juez. Mi hijo y su esposa quieren quitarme lo que me pertenece, pero yo sigo siendo el mismo hombre que trabajó 40 años como electricista, que levantó postes bajo el sol y que nunca dejó de pagar una cuenta. Y aquí están las pruebas de que no estoy loco ni incapaz». La sala quedó en silencio unos segundos. Ricardo me miraba con rabia contenida y Valeria con esa sonrisa cínica que yo conocía demasiado bien. El juez cerró el expediente y dijo: «Muy bien, vamos a revisar estas pruebas y en breve dictaremos resolución». Salí del juzgado con el corazón acelerado pero con la frente en alto. Sabía que el camino no sería fácil. Ricardo y Valeria tenían recursos, mentían sin vergüenza y no les importaba ensuciar mi nombre. Pero también sabía que yo ya no era el hombre sumiso de antes. Los días siguientes fueron de espera. Yo seguía con mi rutina, aunque con las cuentas congeladas todo se volvió más difícil. No podía retirar efectivo ni pagar mis recibos con normalidad. Sobreviví con los pocos ahorros en efectivo que guardaba en un cajón. Una tarde, mientras compraba frijoles y pan en la tiendita del barrio, escuché a dos mujeres murmurando a mis espaldas: «Dicen que don Esteban ya no está bien, que su hijo lo cuida porque se gasta el dinero en tonterías». ¡Ay, qué tristeza! No un hombre que trabajó toda la vida y ahora así. No volteé. No dije nada, pero esas palabras me atravesaron como cuchillos. No bastaba con el ataque legal. Ahora también querían matarme en vida, destruyendo mi reputación en la comunidad. Esa noche, sentado en la terraza con el radio apagado, pensé en todo lo que había soportado: la traición de Ricardo, las humillaciones de Valeria, las mentiras en el juzgado. Y entendí que no podía limitarme a la defensiva. Tenía que responder con la verdad, con pruebas, con firmeza. Llamé a don Damián y le dije: «Licenciado, ya no quiero solo defenderme, quiero que vayamos al ataque». Él guardó silencio unos segundos y luego contestó: «Eso mismo estaba esperando que dijera don Esteban. Vamos a denunciar formalmente por falsedad ideológica, estafa y daño moral. Ya no es solo defensa, es justicia». Y así lo hicimos. Al día siguiente presentamos la denuncia ante la Fiscalía. Entregamos copias de todas las pruebas, las firmas falsificadas, los intentos de fraude bancario, los rumores malintencionados. Todo quedó asentado en actas oficiales. Mientras salíamos de la Fiscalía, don Damián me puso una mano en el hombro y dijo: «Esto no se gana en un día, don Esteban.
Pero créame, cada documento que estamos presentando es un muro más que los detiene, y tarde o temprano ese muro será tan alto que no podrán escalarlo. Esa noche dormí un poco mejor, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque al fin sentía que no estaba solo, que había un camino claro y que estaba luchando del lado correcto. Lo que no sabía era que Ricardo y Valeria, al verse acorralados, prepararían un golpe aún más sucio. Algo que no solo me afectaría a mí, sino que pondría en riesgo todo lo que había construido en mi vida, mi nombre, mi casa, mi tranquilidad. Y ese golpe llegaría más rápido de lo que yo imaginaba. La calma que había sentido después de presentar la denuncia duró poco. Una mañana, mientras barría el patio con mi escoba vieja de Ixtle, escuché otra vez 3 golpes secos en el portón. Me acerqué con el presentimiento de que algo malo venía. Cuando abrí me encontré con 2 oficiales de justicia. Uno de ellos, joven, apenas levantó la vista al hablar. «Don Esteban Morales». «Soy yo», respondí. «Traemos una notificación. Necesita firmar de recibido». Me extendieron otro sobre grueso. Lo tomé con calma, puse mi firma y cerré el portón. Caminé hacia la cocina con el sobre en la mano. Lo abrí despacio, como quien sabe que dentro no habrá buenas noticias. Y ahí estaba una orden provisional que solicitaba el embargo de mi casa, argumentando que mis bienes estaban en riesgo de dispersión por incapacidad administrativa. Me quedé sentado en la mesa mirando las paredes que yo mismo había levantado con mis manos hacía más de 40 años. Ese techo que protegió a mi esposa Teresa hasta sus últimos días, ese patio donde Ricardo jugaba de niño con una pelota de plástico. Y ahora mi propio hijo pedía que embargaran mi casa como si yo fuera un extraño, un viejo incapaz de valerse por sí mismo. No lloré, pero sentí un dolor que iba más allá de cualquier herida física sufrida en mis años de electricista. Porque perder dinero es duro, pero que intenten arrebatarte tu casa, eso es arrancarte el alma. Respiré hondo, me serví un café cargado y marqué el número de don Damián. «Licenciado, acabo de recibir otra notificación. Ahora van tras mi casa». Del otro lado se hizo un silencio breve y luego su voz firme. «Tranquilo, don Esteban. Esa casa está registrada a su nombre desde hace décadas. Nadie puede tocarla sin su consentimiento. Vamos a frenar esto». Esa misma tarde me reuní en su oficina. Le mostré los documentos y él los revisó con paciencia. «Mire, don Esteban, esta es una jugada sucia, pero no tiene sustento legal. Están intentando aprovechar cualquier resquicio para presionarlo. Vamos a responder con un recurso inmediato y además ahora sí vamos a presentar la demanda por daño moral. Porque lo que están haciendo no solo es fraude, es humillación pública». Asentí en silencio. Ya no tenía lágrimas, solo una determinación firme de no ceder. Los días que siguieron fueron tensos. Algunos vecinos malinformados por los chismes que Valeria había sembrado comenzaron a mirarme con desconfianza. Una señora comentó en voz alta cuando pasé por la tienda: «Qué tristeza, tantos años trabajando, y ahora ya no sabe ni lo que hace». No respondí, pero esas palabras me dolieron como pocas cosas en la vida. Porque no era solo mi hijo quien me daba la espalda, ahora era el propio barrio, la gente que me había visto crecer, trabajar y envejecer. Una noche, sentado en mi mecedora con el radio apagado, me vino a la memoria Teresa. Ella solía decirme: «Esteban, el respeto no se ruega, se gana cada día. Y cuando alguien intenta quitártelo, tienes que defenderlo con uñas y dientes». Esa frase se me clavó en el corazón, y decidí que eso era lo que iba a hacer. Al día siguiente, don Damián me acompañó al juzgado para presentar la oposición formal al embargo. Llevábamos todo: la escritura original de la casa, los pagos del predial al corriente, la constancia de que yo vivía ahí desde hacía 40 años. El juez recibió la carpeta, la revisó y fijó una audiencia para dentro de una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Ricardo no me llamó, Valeria tampoco. El silencio era total, pero un silencio pesado como el de la tormenta que se acumula en el horizonte. Yo continuaba con mi rutina: levantarme temprano, regar las plantas, preparar mis frijoles de la olla. Pero cada vez que miraba las paredes de mi casa, sentía una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo, porque sabía lo que me había costado levantarla. Miedo, porque mis propios hijos querían arrebatármela. El día de la audiencia llegamos temprano al juzgado.
Yo llevaba mi camisa azul bien planchada, la misma que usé en la primera audiencia. Don Damián me acompañaba con su maletín lleno de documentos. Cuando entramos en la sala, ahí estaban de nuevo Ricardo y Valeria. Ella con su sonrisa altiva, él evitando mi mirada. El juez inició la sesión con voz seca. Estamos aquí para revisar la solicitud de embargo preventivo de la propiedad ubicada en... Y mencionó mi dirección completa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El abogado de Ricardo tomó la palabra con tono teatral. Aseguró que yo ya no estaba en condiciones de administrar mis bienes, que mi patrimonio corría riesgo y que la familia solo buscaba protegerlo. Presentó copias de documentos falsificados, contratos que jamás había firmado, incluso testimonios de supuestos conocidos que aseguraban haberme visto perdido en la calle. Cuando llegó nuestro turno, don Damián se levantó con calma, abrió la carpeta y presentó cada documento verdadero: la escritura original, los pagos de predial, las actas notariales. Todo en orden impecable. Señoría, dijo don Damián con voz firme, este intento de embargo no tiene sustento. Aquí están las pruebas de que el señor Esteban Morales es dueño legítimo, consciente y capaz de su propiedad. Además, ya existe una denuncia formal contra Ricardo Morales y Valeria López por falsificación de documentos. Lo que buscan aquí no es proteger, es despojar. El juez escuchó en silencio, revisó los papeles y luego me miró directamente. «Señor Esteban, ¿tiene algo que agregar?» Me puse de pie. La voz me temblaba un poco, pero hablé con firmeza. «Sí, señor juez. Esta casa la levanté con mis manos, ladrillo por ladrillo, trabajando bajo el sol y la lluvia. Aquí crié a mi hijo, aquí cuidé a mi esposa hasta el último día de su vida, y ahora ese mismo hijo quiere quitármela. No lo voy a permitir». La sala quedó en silencio. Ricardo bajó la mirada. Valeria apretó los labios con molestia. El juez suspiró y dijo: «Muy bien, el tribunal tomará en cuenta todas las pruebas y dictará resolución en los próximos días». Salimos de la sala con el corazón en la garganta. No había un fallo inmediato, pero sabíamos que las pruebas estaban de nuestro lado. Esa tarde ya en casa me senté en mi mecedora y levanté la vista hacia el techo de lámina que todavía conservaba del primer cuarto que construí. Sentí orgullo, orgullo de no haberme rendido, orgullo de haber defendido lo mío. Pero también sabía que Ricardo y Valeria no se detendrían. Cada derrota los volvería más peligrosos, más sucios. Y lo que vino después lo confirmó. Porque si antes habían intentado difamarme en el barrio y arrebatarme la casa, ahora buscarían destruir lo único que aún me sostenía, mi dignidad como hombre y como padre. Ese ataque sería el más bajo de todos. Los días posteriores a la audiencia del embargo fueron extraños. El juez aún no dictaba la resolución, pero yo confiaba en que la balanza estaba de nuestro lado. Sin embargo, Ricardo y Valeria no se quedaron quietos. Parecía que cada revés los hacía más feroces, más dispuestos a hundirme a cualquier costo. Y esta vez no llegaron con papeles ni con abogados. Vinieron con algo mucho peor: el veneno del chisme, de la difamación. Una mañana, mientras iba a la tiendita de la esquina por un pan dulce, escuché a dos vecinas hablando en voz baja lo suficiente para que cada palabra me alcanzara. Dicen que don Esteban ya no está bien, que firma papeles sin darse cuenta. Sí que hasta anda regalando sus cosas. Ricardo está preocupado. Dicen que el pobre viejo se volvió loco. Sentí un golpe en el estómago. Ellas ni siquiera se percataron de que yo estaba detrás con la bolsa de pan en la mano. No dije nada. Caminé de regreso a casa con paso lento, como cargando una piedra enorme sobre los hombros. Pero el rumor no se detuvo ahí. Esa misma tarde me llamó doña Rita, una vecina de toda la vida, una mujer sencilla que en ocasiones venía a ayudarme con la limpieza. Don Esteban, me dijo con voz apenada: «No sé cómo decirle esto, pero Ricardo y Valeria andan diciendo que usted ya no sabe ni quién es, que está gastando todo su dinero con gente que lo engaña». Cerré los ojos y respiré profundo. «Gracias por avisarme, Rita. No se preocupe, yo sé cómo responder». Colgué y me quedé mirando el techo de mi casa, recordando las palabras de mi difunta Teresa. El respeto no se ruega, Esteban. El respeto se defiende. Esa frase me retumbó en la cabeza y supe que había llegado el momento. Ya no bastaban actas notariales ni certificados médicos.
Tenía que mirar a la gente a los ojos y decirles la verdad. Al día siguiente grabé un nuevo video. Esta vez me senté en la terraza con la luz del sol iluminando mi rostro. Hablé despacio mirando directo a la cámara. Soy Esteban Morales. Algunos de ustedes me conocen desde hace décadas. He trabajado como electricista toda mi vida. He pagado cada cuenta. He ayudado a vecinos. He criado a mi hijo con lo poco que tuve. Hoy quiero decirles algo. Sigo estando aquí lúcido, consciente con mi vida en orden. No crean los rumores. Yo sé quién soy y sé lo que tengo. Ese video lo envié por WhatsApp a todos mis contactos y también pedí a algunos amigos que lo compartieran. En pocas horas ya circulaba por todo el barrio. Algunos vecinos me mandaron mensajes de apoyo, otros se acercaron a saludarme en la calle, pero también supe que hubo quienes prefirieron quedarse con la versión de Ricardo y Valeria. Lo confirmé unos días después. Fui a la iglesia un domingo por la mañana como siempre hacía, y al entrar sentí miradas clavadas en mi espalda. Algunos me saludaron con calidez, pero otros apenas inclinaron la cabeza con desconfianza. El veneno del chisme se había filtrado incluso en ese lugar que siempre había sido un refugio para mí. De regreso a casa, me senté en la terraza con el corazón apretado. Pensé en Teresa, en cómo ella siempre encontraba palabras para darme ánimo, y recordé otra de sus frases. Esteban, la verdad tarda pero llega, y cuando llega brilla más que cualquier mentira. Decidí que no iba a rendirme. Ese mismo lunes fui con don Damián y le conté lo que estaba ocurriendo en el barrio. Él me escuchó con el ceño fruncido. Don Esteban, lo que ellos buscan ahora es quebrarlo emocionalmente. Quieren que usted se sienta solo, aislado, pero no se preocupe, ya estamos preparando la denuncia por daño moral. Y con estos rumores su caso se fortalece más. Asentí, aunque en el fondo sabía que la herida ya estaba hecha. Porque una cosa es pelear en un juzgado y otra es sentir que tus propios vecinos empiezan a dudar de ti. La gota que derramó el vaso llegó esa misma semana. Una tarde tocaron el portón. Al abrir me encontré con dos hombres que no conocía, acompañados de una mujer que se presentó como trabajadora social. Buenas tardes, señor Morales. Hemos recibido denuncias de que usted vive en condiciones inadecuadas y que podría estar siendo víctima de abuso financiero. Necesitamos entrar para verificar. Sentí que la cara me ardía de rabia. ¿Quién les dijo eso?, pregunté con voz firme. Son denuncias anónimas. Tenemos que cumplir con el protocolo. Respiré hondo y aunque por dentro me hervía la sangre, les abrí la puerta. Los llevé por toda mi casa, la sala limpia, la cocina ordenada, el patio bien cuidado, todo en su sitio. Al final, la trabajadora social me miró y dijo, «Señor Morales, disculpe las molestias. A simple vista, todo está en orden. Levantaremos un informe positivo». Me entregó una constancia y se fueron, pero yo me quedé con un sabor amargo. Ricardo y Valeria ya no solo inventaban rumores, ahora usaban instituciones para humillarme como si yo fuera un viejo desvalido incapaz de cuidarse solo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo recordando cada sacrificio que hice por Ricardo y me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento dejó de verme como padre para verme como un obstáculo? Al día siguiente fui de nuevo con don Damián. Le conté lo de la visita de la trabajadora social. Él frunció el ceño, tomó nota y dijo, «Esto confirma lo que sospechábamos. Están intentando armar un caso de abandono o incapacidad para reforzar sus demandas. Pero no se preocupe, don Esteban. Tenemos pruebas de sobra para demostrar que todo esto es falso». Asentí en silencio. Ya no era solo una lucha legal, era una batalla por mi dignidad, por mi nombre, por mi lugar en la comunidad. Los días siguientes reforcé mis lazos con algunos vecinos de confianza. Doña Rita empezó a visitarme más seguido, llevándome tamales o simplemente acompañándome en las tardes. Don Ararindo, el albañil, se ofreció a testificar a mi favor si fuera necesario. Ese apoyo me dio fuerzas, pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Una tarde recibí una llamada del juzgado. Me informaron que Ricardo había presentado nuevos testigos que afirmaban que yo sufría episodios de confusión mental, que me perdía en las calles, que olvidaba nombres. Personas que ni siquiera conocía. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta.
Ya no solo querían mi dinero ni mi casa. Querían destruir mi dignidad, pintarme como un viejo senil delante de todos. Esa noche me senté en la terraza con un café cargado. El cielo estaba estrellado, pero dentro de mí había tormenta. Y me hice una promesa, aunque tuviera que presentarme en cada audiencia, aunque debiera mirar a la gente a los ojos para repetir quién soy, no dejaría que me arrebataran lo único que me quedaba, mi honor. Con esa determinación me preparé para lo que vendría, porque sabía que la siguiente audiencia no sería solo sobre bienes o propiedades. Sería sobre mi nombre, mi identidad y mi derecho a ser respetado como hombre. La mañana de la audiencia amaneció gris con nubes bajas que parecían anunciar tormenta. Dormí poco repasando en mi mente cada documento, cada palabra que debía pronunciar. Sobre la mesa de la cocina estaba mi inseparable carpeta azul plastificada y ordenada con todos los papeles que me daban fuerza: certificados médicos, actas notariales, denuncias. Esa carpeta era más que un montón de documentos, era mi escudo. Me puse mi mejor camisa azul oscuro, la misma que había usado en audiencias anteriores, un pantalón de sarja bien planchado y zapatos lustrados. No quería llegar al tribunal como un viejo derrotado, sino como un hombre digno, consciente de quién era. Don Damián pasó a recogerme a la entrada de mi casa con su maletín negro y la mirada firme. «Hoy va a ser duro, don Esteban», me dijo. «Ellos traen testigos falsos preparados para declarar que usted está confundido, que no sabe manejar su vida. Pero no se preocupe, tenemos pruebas sólidas y, lo más importante, su palabra». Asentí en silencio. Sabía que esa sería la batalla más difícil, porque no se trataba de dinero ni de propiedades. Se trataba de mi honor, de mi capacidad, de mi nombre. Al llegar al tribunal, vi a Ricardo y Valeria esperándonos en la sala. Ella, como siempre, con su sonrisa cínica. Él con la cabeza erguida, pero sin atreverse a mirarme a los ojos. Detrás de ellos, 3 personas desconocidas, los supuestos testigos. El juez, un hombre mayor de mirada severa, abrió la audiencia con voz firme. «Estamos aquí para escuchar las declaraciones presentadas por los solicitantes sobre la posible incapacidad del señor Esteban Morales». El abogado de Ricardo se levantó y comenzó su espectáculo. Llamó a la primera testigo, una mujer que afirmó haberme visto perdido en el mercado. Lo vi caminando en círculos. Cuando le pregunté si estaba bien, me respondió que no recordaba su dirección. Yo la miré fijamente. Nunca la había visto en mi vida. El segundo testigo fue un hombre que aseguró que yo había intentado pagar 2 veces la misma cuenta en la tienda del barrio. Otra mentira. Y el tercero, un supuesto vecino, declaró que me había visto hablando solo en la terraza, como si estuviera confundido. Cada palabra era un puñal. No porque fueran verdad, sino porque estaban dichas con la intención de destruir mi imagen, de convertirme en un viejo inútil frente a los ojos del juez. Cuando terminaron, el juez me miró directamente. «Señor Esteban, ¿qué tiene que decir frente a estas declaraciones?» Me levanté despacio con la carpeta azul en la mano. Respiré hondo y hablé despacio, sin gritar, pero con firmeza. «Señoría, jamás he visto a estas personas. Lo que dicen es falso. Aquí están los certificados médicos que confirman mi plena lucidez. Aquí está el acta notarial donde dejo constancia de mi capacidad, y aquí mis comprobantes de gastos, todos ordenados sin un solo error». Abrí la carpeta azul y mostré cada documento. Don Damián también se levantó y los entregó al juez uno por uno. Además, continué. «Tengo testigos reales, gente que me conoce desde hace décadas. Mi vecina Rita, que me ayuda con la limpieza, puede decir que mantengo mi casa en orden. Don Ararindo, mi vecino albañil, puede testificar que manejo mis cuentas y que jamás me ha visto confundido». El juez escuchaba en silencio. Ricardo me miraba con rabia contenida. Valeria por primera vez parecía incómoda. El juez llamó a Rita y a Ararindo, quienes estaban presentes como testigos de mi defensa. Ambos hablaron con sencillez, pero con la verdad. «Yo vengo a la casa de don Esteban cada semana», dijo Rita. «Está todo limpio, ordenado. Él paga puntualmente y sabe perfectamente qué día es que tiene que hacer. Yo lo conozco desde hace 30 años», agregó Ararindo. «Lo he visto trabajar, pagar sus cuentas, administrar su dinero. Es un hombre lúcido y consciente.
El contraste entre las declaraciones falsas y las verdaderas era abismal. El juez tomó la palabra de nuevo. He revisado los documentos y he escuchado a todos los testigos. Las declaraciones presentadas por los solicitantes no tienen sustento sólido. Por el contrario, las pruebas del señor Esteban Morales muestran claramente que mantiene su capacidad plena. Hizo una pausa y continuó. Por lo tanto, este tribunal rechaza cualquier intento de declarar incapaz al señor Esteban Morales. Además, se abre investigación formal por falsedad en testimonios y documentos. Sentí que las piernas me temblaban, pero no de miedo. Era alivio, era justicia. Cerré los ojos unos segundos y respiré profundo. Ricardo bajó la cabeza. Valeria apretó los labios hasta casi romperlos. Sabían que habían perdido al menos por ahora. Al salir del tribunal, don Damián me estrechó la mano con fuerza. Lo logró don Esteban. No solo defendió su patrimonio, defendió su nombre, y eso vale más que cualquier dinero. Caminamos juntos por el pasillo del juzgado. Yo iba en silencio con la carpeta azul apretada contra el pecho. No era un triunfo de fiesta ni de aplausos, era un triunfo silencioso, íntimo pero profundo. Esa tarde, ya de regreso en casa, me senté en la terraza con un café caliente. El cielo empezaba a abrirse y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes. Miré alrededor. Mi casa seguía en pie, mis papeles en orden, mi dignidad intacta. Pero en el fondo sabía que aún quedaba un paso más, porque aunque había ganado en el tribunal, Ricardo y Valeria no iban a detenerse. Y lo que estaba en juego ya no era solo mi casa o mis cuentas, era mi futuro, mi tranquilidad, mi vida misma. Esa noche, mientras el barrio se iba quedando en silencio, pensé en todo lo que había pasado. Recordé a Teresa, a mi infancia en el campo, a mis años como electricista, a los sacrificios por Ricardo. Y entendí que lo más valioso que tenía no eran los bienes materiales, sino mi historia, mi dignidad, mi capacidad de mirar a cualquiera a los ojos y decir: aquí estoy, lúcido, consciente y digno. Con esa certeza me fui a dormir y al cerrar los ojos supe que lo peor aún estaba por venir, porque Ricardo y Valeria, heridos en su orgullo, prepararían un último golpe, el más bajo de todos. Después de la audiencia pensé que al fin las cosas se calmarían. Había quedado demostrado ante el juez que yo estaba lúcido, que no necesitaba que nadie me tutelara. Los testigos falsos se habían contradicho y el tribunal había ordenado abrir investigación contra Ricardo y Valeria por falsedad. Para mí eso ya era suficiente. Sentía que había recuperado mi nombre frente a todos. Pero me equivoqué. Los que viven de la mentira no aceptan la derrota con facilidad. Pasaron unos días de un silencio extraño. Ni llamadas, ni mensajes, ni golpes en el portón. Yo seguía con mi rutina: café de olla por las mañanas, barrer el patio, escuchar la radio por las tardes. Pero cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba. Sabía que aún faltaba algo, el golpe final. Y llegó un sábado por la tarde. Estaba sentado en la terraza cuando escuché que tocaban la puerta. No eran golpes fuertes, eran 3 toques suaves, casi respetuosos. Abrí con cautela y me encontré con un hombre de traje oscuro que llevaba una carpeta. «Buenas tardes, señor Morales. Soy notificador del Ministerio Público. Vengo a informarle que existe una denuncia en su contra por abandono de deberes familiares y maltrato psicológico». Sentí que el aire me faltaba. Abandono, maltrato, yo que había dado todo por mi hijo, que sacrifiqué mi salud, mi dinero y mis años de trabajo. Ahora me acusaban de ser un mal padre. ¿Quién presentó esa denuncia? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo Ricardo Morales y su esposa Valeria López. Cerré los ojos y respiré hondo. Firmé el documento de recibido y entré de nuevo a la casa. Me senté en la mesa de la cocina con las manos temblando. Esta vez no querían mi dinero ni mi casa. Querían destruir mi memoria como padre. Pasé la noche en vela mirando el techo y recordando los momentos con Ricardo de niño, cuando lo llevaba de la mano a la escuela, cuando le compré su primera bicicleta, cuando pasé 3 noches sin dormir en el hospital cuidando su brazo quebrado. Y ahora ese mismo niño convertido en hombre me acusaba de maltrato. A la mañana siguiente llamé a don Damián y le conté todo con la voz quebrada. Él guardó silencio unos segundos y luego me dijo: «Don Esteban,
Esto es lo más bajo que podían hacer. Pero no se preocupe, vamos a responder. Usted tiene cómo demostrar que siempre fue un padre presente que nunca abandonó a su hijo. Esa misma semana reunimos pruebas viejas, fotografías, recibos de colegiaturas pagadas, testigos que podían dar fe de mi dedicación como padre. Rita, mi vecina, se ofreció a declarar que durante años vio a Ricardo entrar y salir de mi casa siempre bajo mi cuidado. Don Ararindo aseguró que recordaba cuando yo trabajaba horas extras para poder pagar los estudios de mis hijos. El día de la audiencia por la denuncia llegó. Yo estaba más nervioso que nunca, porque una cosa es que intenten quitarte bienes y otra muy distinta es que busquen borrar tu historia como padre. Entramos en la sala. Ricardo y Valeria estaban ahí con sus miradas altivas. El fiscal comenzó leyendo la denuncia que yo había sido un padre ausente que había ejercido maltrato psicológico, que por esa razón Ricardo había tenido que valerse por sí mismo. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. En la mano llevaba una foto vieja Ricardo de niño, sonriendo con su uniforme escolar y abrazado a mí. La levanté y la mostré al juez. Señoría, este es mi hijo. Yo lo llevé a la escuela todos los días hasta que fue mayor. Yo le compré sus útiles. Yo lo cuidé cuando estuvo enfermo. Yo lo abrigué en las noches de frío. Aquí están los recibos de escuela. Aquí están los vecinos que pueden testificar cómo crecimos juntos. Mi voz temblaba, pero cada palabra salía con verdad. El juez revisó las pruebas, escuchó a Rita y a Ararindo, quienes declararon con sencillez, y luego me miró a los ojos. Señor Esteban, está claro que usted no abandonó a su hijo. Al contrario, fue un padre presente y dedicado. La denuncia presentada carece de fundamento y además se ordena abrir una investigación por denuncia falsa contra los solicitantes. Ricardo bajó la cabeza. Valeria apretó el brazo de su esposo con furia contenida. Yo sentí que un peso enorme caía de mis hombros. Al salir del tribunal, don Damián me abrazó con fuerza. Ya está, don Esteban, se acabó. Caminé de regreso a casa con pasos lentos pero ligeros. El sol de Guadalajara brillaba fuerte y por primera vez en mucho tiempo lo sentí cálido sobre mi piel. Esa tarde me senté en la terraza con un café caliente. Miré el cielo despejado y sentí una paz que hacía años no sentía. Pensé en Teresa, en todo lo que habíamos vivido juntos. Pensé en Ricardo de niño, en cómo lo cargaba en mis hombros, y aunque el dolor de su traición seguía ahí, ya no era un dolor que me aplastaba. Era un dolor que me recordaba que yo había hecho lo correcto, que había sido un buen padre, aunque él no lo reconociera. La vida me había enseñado algo. Los bienes materiales se pueden perder. Las cuentas se pueden vaciar, hasta la reputación puede mancharse con chismes. Pero la dignidad, esa no te la puede quitar nadie si no la entregas. Miré alrededor. Mi casa seguía en pie. Mis papeles estaban en orden. Mi nombre había sido limpiado por la justicia. Ricardo y Valeria podrían seguir odiando, podrían seguir planeando, pero yo ya no tenía miedo. Porque al final entendí que la mayor victoria no era haber ganado un juicio ni haber protegido mis bienes. La mayor victoria era poder sentarme en mi terraza, mirar al cielo y decirme a mí mismo: Esteban Morales, seguiste de pie. No te doblaron, no te quebraron, y eso para un hombre de mi edad vale más que cualquier herencia. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Y también quiero agradecer al canal Voces del Abuelo por darme este espacio para compartir mi verdad. Si esta historia resonó contigo, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí todos los días hay una nueva historia. Y quién sabe, quizá una de ellas también se parezca a la tuya.